Bien, el libro de Dios, libro por libro, nos encontramos en Primera a Timoteo. Bienvenidos a la casa de Dios, si vamos a usar el lenguaje que usa Primera a Timoteo. Bienvenidos a la casa de Dios. ¿Saben ustedes cómo comportarse en la casa de Dios? Bueno, la idea de Primera a Timoteo es que nosotros sepamos cómo hacerlo. Sepamos que esta es la casa de Dios, no es en la que nosotros gobernamos, es la que Él gobierna, es la que Él dice cómo son las cosas, y Primera Timoteo es precisamente una carta para esto. Pero yo quisiera, antes de iniciar el material propiamente dicho, plantear un par de preguntas, y para estas preguntas voy a estar usando la versión Reina Valera del 60 por ser la Biblia en la que muchos de nosotros nos memorizamos algunos de los versículos de las Escrituras. Así que si pueden poner la primer gráfico, la pregunta es: ¿puede alguien aquí decir, sin buscarlo en su Biblia, la referencia del versículo que ven en pantalla? Este versículo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pedro, Primera Timoteo 3:16, muy bien. Ese hermano sabe ubicar en el barrio la calle y el número de la casa del texto que acabamos de leer. Es un texto clave en la epístola, es una especie de poema que está registrado en el libro, y una parte que nos muestra lo cristológico, que es la manera como Pablo plantea aún cosas que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia. Y la segunda pregunta es: ¿puede alguien aquí decir, sin leerlo en su Biblia, Primera a Timoteo 2:5? Ya aquí parece como que un poco más difícil. Nancy. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien. Y eso, como les decía, eso es de la Reina Valera del 60, porque esa es la versión que en la que se memorizó las Escrituras. Así que muy bien. Ustedes están preparados ya para realmente conocer algunos de los versículos importantes de los libros que estamos estudiando. Eso me anima. Bien, recuerden que si ustedes tienen preguntas pueden enviarla a preguntalibroporlibro@gmail.com, preguntalibroporlibro@gmail.com, y si es posible contestarlas, pues les ayudaremos. Bien, vamos a comenzar con el estudio de Primera Timoteo hoy, la sección que es normalmente titulada o llamada Epístolas Pastorales, porque fueron dirigidas a dos hombres que trabajaron muy de cerca con el apóstol Pablo, que son Timoteo y Tito. Y lo que no podemos deducir de esa clasificación es que esos libros solo deben ser del interés para quienes son pastores. O sea, el hecho de que son epístolas pastorales no significa que ahora no, esto es para pastores hoy yo no debo prestar atención. No, esa no es la idea. En realidad, el contenido de esos libros tenía que ser aplicado a las iglesias donde ellos laboraban. No era solamente para ellos, sino algo que también debían conocer los hermanos de la iglesia. De las 13 epístolas de Pablo, 4 de ellas están dirigidas a individuos. 2 son dirigidas a Timoteo, una es dirigida a Tito y la otra está dirigida a Filemón. Muy bien. Que las encontramos juntas por una manera en la que nuestro Nuevo Testamento fue organizado, pero no quiere decir que fue en ese orden necesariamente. Primera y Segunda Timoteo, por ejemplo, no están en orden cronológico para después colocar a Tito. Sin embargo, es una manera de organizar el material en el Nuevo Testamento. Y tal como la iglesia ha creído desde sus inicios, nosotros entendemos que Pablo es el autor de estos libros, de las epístolas pastorales.
Fue a partir de una manera incrédula de abordar las Escrituras que algunos estudiosos del siglo XX negaron la autoría de Pablo y dijeron que simplemente alguien lo que usó era un seudónimo del verdadero autor. Pero en realidad nadie ha brindado evidencia sólida de que la iglesia primitiva haya aceptado como apostólico un libro que haya sido escrito de manera seudónima. O sea, nosotros creemos que fue el apóstol Pablo que escribió estos libros. El destinatario principal obviamente es Timoteo, lo dice la introducción del libro. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que el destinatario principal es Timoteo, pero en segundo plano está la iglesia de Éfeso, donde él se encontraba ministrando. Nosotros vemos en el capítulo 6, versículo 21, referencia a esta realidad. Ahora, ¿qué manera, ¿no?, de expresar a quién le escribe? Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es como diciendo, como si fue alguien que yo parí en el Evangelio. Pero el punto es que no sabemos todos los detalles de cómo influyó la predicación de Pablo en la vida de Timoteo, pero lo que sí es más que evidente es cómo él vino a ser un discípulo del apóstol Pablo, que lo tuvo cerca y que luego lo utilizaba y lo enviaba por las iglesias. Timoteo se convirtió durante el primer viaje misionero de Pablo, los capítulos de Hechos 13 y 14. Creció en un hogar dividido espiritualmente, donde su madre era creyente y su padre era un griego. Y su madre, Eunice, se había convertido aparentemente del judaísmo. Y por eso las convicciones judías con las que se levantó Timoteo. Pablo no trata a Tito de la misma manera que trata a Timoteo. Timoteo es circuncidado, Tito no, en ese sentido. Y el padre aparentemente no llegó a ser un creyente por la información que encontramos en Hechos 16 y en 2 Timoteo 1:5. Yo les he citado a Roger Crooks de su libro que trata los libros de las Escrituras, y para hablar de Timoteo, de 1 Timoteo, él escribió lo siguiente: cuando Pablo regresó a Listra, Timoteo había tenido tal progreso como cristiano que Pablo le llevó consigo en su viaje. Con el tiempo, Timoteo pasó de ser un aprendiz de Pablo a ser un colaborador y colega, y uno de los allegados en quien más confiaba. Con frecuencia fungió como un asistente especial de Pablo, por ejemplo, como cuando Pablo se vio forzado a salir de Berea. Dejó a Timoteo para consolidar la obra en aquel lugar y en Tesalónica. Pablo también envió a Timoteo a Corinto para conocer lo que estaba ocurriendo allá. Cuando por alguna razón Pablo no podía ir a un lugar en persona, con frecuencia enviaba a Timoteo como su representante. Y Timoteo estaba desempeñando ese papel cuando Pablo escribió primera a Timoteo. En el capítulo 6 del libro, ya al final del libro, en el versículo 20, él les da una última exhortación, que él dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros, dice el texto. Observen que lo que yo les decía, la epístola está dirigida a Timoteo, pero era de incumbencia de toda la iglesia de Éfeso. Por eso habla de todos vosotros. Algunos manuscritos leen esa última expresión como la gracia sea contigo. Pero un experto en los manuscritos, en los estudios textuales, Bruce Metzger, dice que la lectura contigo es una corrección introducida por algún copista por resultar más apropiada que con vosotros en una carta dirigida a un individuo. O sea, si es una carta dirigida a un individuo, ¿por qué dice con vosotros? Y algún copista parece que lo quiso cambiar. Por eso hay algunos manuscritos que usan esa expresión.
Pero la manera en que terminan 2 Timoteo y Tito es con el plural. Tanto 2 Timoteo como Tito, de manera que esa es la realidad. Es una carta escrita a Timoteo, pero para el bien de toda la iglesia. 2 Timoteo 4:22, la gracia sea con vosotros. Tito 3:15, la gracia sea con todos vosotros. De manera que estas epístolas son pastorales, pero son para todos nosotros. Es importante que la iglesia la conozca. O sea, que el supervisor de la obra tiene que conocer estas cosas. Los pastores tienen que empaparse de estas directrices apostólicas. Pero toda la iglesia tenía que conocer esta enseñanza y ponerla en práctica. Ellos tenían que estar empapados de su contenido. O sea, que era una carta personal, pero eso no significa que era una carta privada. Era para la iglesia. ¿Cuándo fueron escritas las epístolas pastorales? Bueno, el contenido que tenemos en el libro de Hechos no nos ofrece información relacionada al tema, por lo que nosotros asumimos que probablemente fueron escritas luego de que el apóstol Pablo fuera liberado del encarcelamiento que tenía en Roma. Nosotros los dejamos en Hechos 28 con esa prisión domiciliaria, y posiblemente después de esto, de ser liberado, es que él escribe esta epístola. Dice el año 62 después de Cristo es una de las fechas sugeridas para esto. Algunos estudiosos han propuesto que Pablo llegó a realizar un 4º viaje misionero en el que él pudo llegar incluso a España, como él hace referencias de su deseo de ir a España en Romanos 15, 24 y 28. Y Clemente, el padre de la iglesia, llegó a escribir que Pablo alcanzó los límites más lejanos de Occidente. O sea, que posiblemente haciendo referencia a esto. Y ahí ustedes tienen ese mapa de ese posible 4º viaje misionero del apóstol Pablo y los lugares por donde eso les llevó. O sea que nosotros, por el propósito que Lucas tenía con el libro de Hechos, tenemos la historia hasta donde la encontramos allí. Pero eso no significa que Pablo no hizo otros movimientos, como de hecho encontramos referencias en las epístolas pastorales. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué al partir para Macedonia. Aquí está Pablo moviéndose, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos. Tito 3:12, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Ahí nos da más información de otro lugar donde él estaba. 2 Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. 2 Timoteo 4:13. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. O sea, su segundo encarcelamiento pudo haber sido la ocasión para que él escribiera la segunda carta a Timoteo. Pero entre 1 Timoteo y 2 Timoteo hubo movimiento del apóstol Pablo por estos lugares que se mencionan. Dice 2 Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea que en Hechos lo dejamos encarcelado. Él está preso. Recuerden que nosotros estudiamos las epístolas de la prisión. ¿Recuerdan? Filipenses, Colosenses, Efesios. En ese primer encarcelamiento él escribe y envía estas cartas a estas iglesias. Él es liberado. Se mueve por entre las iglesias nuevamente y sus compañeros le ayudan en esos movimientos. Y luego es encarcelado de nuevo, de lo que él hace referencia aquí. Y dice 2 Timoteo 2:9, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. O sea que él volvió a ser encarcelado por causa del Evangelio, y ya en esta ocasión un encarcelamiento más difícil aún. Fue luego de esto que él pudo haber experimentado muerte por decapitación. ¿Cuál es el énfasis y el propósito del libro? Énfasis y propósito del libro. Bueno, hay 2 cosas que saltan a relucir
en el contenido de Primera a Timoteo. Por un lado, tenemos la intención explícita de Pablo de ayudar a Timoteo a promover un manejo y una conducta apropiados en la casa de Dios, que fue lo que yo les decía al inicio de la clase. Dice en 1 Timoteo 3:14: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Yo quiero que tú sepas, Timoteo, que la iglesia es la casa de Dios y Dios tiene sus reglas. Dios pone sus requisitos. Es su casa. Timoteo, Dios quiere esto. Y nosotros aprendemos de esa explicación que Pablo le da a Timoteo a qué Dios quiere que todavía se siga haciendo en su casa. Y es por esa intención del libro que vemos a Pablo tratar con temas como la oración, el rol de las mujeres, los requisitos de pastores y diáconos, la predicación de la palabra, el cuidado de las viudas, entre otras cosas. John Stott, escribiendo sobre esto del propósito del libro de 1 Timoteo, escribe algo edificante. Dice: el libro contiene instrucción apostólica sobre la oración, los papeles de cada género en la conducta de la adoración pública, la relación entre la iglesia y el Estado, y sobre la base bíblica para la evangelización mundial. El apóstol procede a escribir sobre el liderazgo de la iglesia local, la condición para la elegibilidad para el pastorado y cómo los líderes jóvenes pueden asegurarse de que sus ministerios sean aceptados y no menospreciados ni rechazados por causa de su juventud, porque le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Otros temas incluyen la doctrina de la creación y su aplicación a nuestra conducta diaria, los principios que gobiernan la obra social de la iglesia, la remuneración y discipulado de los pastores, la superioridad del contentamiento sobre la codicia, el llamado a la santidad radical y los peligros y los deberes de los ricos. En otras palabras, parece que Pablo se mete con muchas cosas. El libro es 6 capítulos, pero tiene una variedad de temas que, si el tiempo no da, yo lo cubro. Si no, me quedaré donde llegue. Pero hermanos, el libro trata muchas cosas. El libro cubre muchas cosas, donde Dios tiene todo el derecho de meterse, porque es su casa. Y Él quiere que las cosas se hagan a su manera, como Él quiere. O sea, Dios no busca consenso para decir cuáles son las cosas que se van a hacer en su casa. Él dice qué es lo que Él quiere que se haga. Pero en segundo lugar, hay otro propósito en el libro. Por el otro lado, podemos observar cómo de una manera repetida Pablo trae advertencias y directrices relacionadas con la amenaza de los falsos maestros. Pablo trata con el problema de la falsa doctrina. Él quería traspasar a Timoteo y a los efesios la importancia crucial de la sana doctrina. La sana doctrina produce una sana práctica. Si la iglesia va a ser edificada, lo será únicamente en base a la palabra de Dios. Y cualquier tergiversación podría tener consecuencias desastrosas en la iglesia. Por eso allí mismo en el versículo 3 le dice: te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Pablo tenía una preocupación por el problema de las doctrinas extrañas y escribe a Éfeso. ¿No les suena algo en la mente a unas advertencias que Pablo dio a los pastores de Éfeso cuando se despedía de ellos en Mileto? Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Pablo le habla a estos pastores de Éfeso y les dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, el rebaño, y que de entre vosotros mismos
se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Hermanos, hay peligros, y a veces dentro de la misma iglesia. Y Pablo escribe esta epístola diciendo, Timoteo, ten cuidado. Y de paso le está diciendo a la iglesia, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Aparentemente ya había algunos dentro del ministerio de enseñanza hablando cosas que no eran conforme a la sana doctrina. Y podemos identificar 3 áreas de doctrina con las que había problemas. Y ahí hay una pregunta que yo les quiero hacer a usted. No, gracias. La quitaron a tiempo. La pregunta es, ¿dónde en el libro de Primera Timoteo ustedes pueden identificar estos males en el libro? Primero, legalismo. Capítulo 1. El capítulo 1, a partir de cuando él empieza a explicar desde el capítulo 3 en adelante, y después al final del capítulo vemos el peligro del manejo de la ley, pero sobre todo en esa primera parte hasta el versículo 11. O sea, el propósito de la ley, el propósito para el que se estaba usando la ley en el capítulo 1 era problemático. Segundo problema, ascetismo. ¿Dónde en el libro de Primera Timoteo encontramos que uno de los problemas era el ascetismo? Estoy mirando ahora de este lado. De este lado. Pedro Julio. Capítulo 4, versículos 1 al 5. Cuando dice, algunos prohibirán alimentos y casarse. Estaban algunos enseñando una especie de ascetismo, como si eso le diera espiritualidad. Y finalmente hay otro problema, que es el materialismo. ¿Dónde encontramos eso en 1 Timoteo? Porque Pablo enfrenta el problema del materialismo. Xiomara, en el capítulo 6, ¿qué dice allí Pablo que te da a conocer eso? Da instrucciones sobre el uso del dinero y el propósito de las riquezas, etcétera. O sea que habían algunos, dice que enseñaban para enriquecerse. Y sabemos, hermanos, cómo hoy en día hay muchísimo evangelicalismo que tiene que ver con dinero. Que la gente siembra dinero para que tengas una cosecha. Eso se enseña en muchísimas iglesias hoy día. O sea que Pablo estaba tratando esos problemas que estaban surgiendo allí en Éfeso. El libro tiene entonces el propósito de ayudar a un pastor más joven y menos experimentado para que pueda lidiar aún con estas cosas. Las epístolas pastorales, en ese sentido, son ideales para la instrucción de aspirantes al ministerio, para la instrucción de pastores jóvenes. Especialmente 1 Timoteo, un autor la cataloga como el resumen más completo que hay en la Biblia de la teología, ministerio y espiritualidad del pastor. Interesante. Cómo Dios dejó un libro tan rico, con tanta información, que puede servir de ayuda para un pastor. O sea, un pastor no tiene que comenzar de cero. ¿Y qué será lo que yo tengo que hacer? No, Dios nos ha dejado mucha información para ayudarnos. Pablo había tenido una relación de discipulado y de asesoramiento cercano con Timoteo. Y durante aproximadamente unos 20 años sirvió como un compañero, un colaborador cercano. Y ahora lo había dejado solo en Éfeso. Pero aún a la distancia, Pablo no se desentiende de su hijo en la fe, ni de la iglesia. Y una de las cosas que encontramos en la carta son encomiendas solemnes que Pablo le hace a Timoteo. Como por ejemplo, en el mismo versículo 3 del capítulo 1, como te rogué
al partir para Macedonia que te quedaras. Ahí hay una encomienda. La Nueva Versión Internacional lo traduce precisamente, te encargué. En el versículo 18 de ese mismo capítulo le dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo. Y en el capítulo 5, versículo 21, le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios. O sea, es una encomienda, un sentido de responsabilidad con el que Pablo está encomiando, está exhortando a Timoteo a que haga las cosas en Éfeso. Es algo solemne. Le hace encargos autoritativos y apostólicos a Timoteo. Ahora, ¿ustedes creen que ya por eso Timoteo podía decir, bueno, señores, esto es lo que hay, miren, a mí Pablo me dijo que las cosas son así, así, así? ¿Qué ustedes creen que pasó por el corazón y la mente de Timoteo? Bueno, Pablo tiene que decirle, mira, ninguno tenga en poco tu juventud. Es solamente a Timoteo que Pablo lo saluda diciendo gracia, misericordia y paz. Aparece también en Tito, pero eso es una adición también que para hacerle igual a Timoteo se puso también en Tito. Pero solamente en el original, solamente a Timoteo Pablo le desea no solo gracia y paz, que ese es el saludo normal de Pablo, sino misericordia. ¿Qué es la misericordia y cómo funciona la misericordia? La misericordia obra cuando hay miseria. Uno ve una condición de miseria y uno puede sentir compasión hacia esa condición de miseria. Es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos ve en nuestra miseria, en su misericordia Él nos rescata. ¿Qué es lo que está viendo Pablo en Timoteo? Que solamente a él tiene un saludo normal, que es gracia y paz a vosotros, pero a él le dice, y misericordia de Dios también. Porque Timoteo estaba enfrentando una situación en donde él estaba con mucha debilidad. Imagínense, años acostumbrados al tipo de ministerio del apóstol Pablo, y ahora colocan un hombre que es la mitad de la edad de lo que tenía Pablo, que no tenía las cualidades que tenía Pablo, no era apóstol. No se conoce que tuviera el arraigo y el arrastre que podía tener un apóstol Pablo, liderazgo que podía tener el apóstol Pablo. Es ejemplar, lo vimos cuando estudiamos Filipenses, la manera como Pablo lo alaba y lo usa, pero era enfermizo. Pablo tiene que decir, mira, ya no tomes agua, sino toma vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Ninguno tenga en poco tu juventud, lo tenían a menos. Tiene que decirle eso a él y a la iglesia para que lo reciban, su ministerio. Pablo muchas veces escribía a las iglesias y decía, bueno, le voy a mandar a Timoteo, trátenlo bien. Hermano, imagínense, yo quiero que tú ocupas mi lugar, que Pablo te diga a ti eso, yo quiero que tú ocupas mi lugar y ve a nada más y nada menos que a Éfeso, un centro difícil, un lugar donde solamente con la falsa doctrina que habían ahí metida en esa ciudad era suficiente para que cualquiera dijera, uy, yo no quisiera meterme ahí. Y ahí mandaron a Timoteo. Por eso, que la misericordia de Dios sea contigo. La misericordia podía hacerle capaz de vencer las dificultades cronológicas, las dificultades físicas de enfermedad, las dificultades de capacidad por no poder ponerse en los zapatos del apóstol Pablo, y usarle para la gloria de Dios, como de hecho resultó. Dios capacitó a Timoteo para la obra. Y es un aliento para nosotros. Dios puede, en medio de nuestras debilidades, usarnos en su reino por su misericordia. Estructura del libro. Estructura del libro. Yo me identifico muchísimo con la estructura propuesta por William Barclay
en el libro Mensaje y Teología del Nuevo Testamento. Y básicamente él toma los dos énfasis principales que yo les mencioné en el libro y él coloca todo el contenido bajo esos dos énfasis. ¿Cuáles fueron los dos énfasis que yo les dije? El poner en orden la casa de Dios y el poder combatir las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que estaban llegando a la iglesia. Y de manera que él lo pone, la siguiente estructura es lo que él propone en 5 partes, donde son Timoteo y los falsos maestros, parte 1, parte 2 y parte 3. Es lo que ustedes están viendo ahí. 1 del 1 al 20, 4 del 1 al 16 y 6 del 3 al 21. Vemos en esas 3 secciones cómo Pablo combate esas falsas enseñanzas. Y tenemos entonces conducta en la casa de Dios, parte 1 y parte 2, que van del capítulo 2:1 al 3:16 y del capítulo 5:1 al 6:2. O sea que nosotros tomamos los dos énfasis principales del libro y podemos ubicar el contenido de todo el libro bajo estos encabezados. Así que veamos en primer lugar un resumen del capítulo 1, Timoteo y los falsos maestros. Timoteo y los falsos maestros, capítulo 1, versículos 1 al 20. Y lo primero que tenemos en esa sección es el problema de no usar la ley en armonía con el Evangelio. El problema de no usar la ley en armonía con el Evangelio. Dice: yo te rogué que te quedases allí en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y la Biblia de las Américas lo dice de una manera sumamente clara y me encanta el enfoque cuando habla de no te dediques a cosas inútiles, sino a aquello que hace avanzar el plan de Dios. Porque nosotros podemos desviarnos en 1000 cosas que nos distraen del propósito, la meta principal del ministerio. En pocas palabras, en esta sección nosotros aprendemos lo que estaba sucediendo. Pablo sale hacia Macedonia, posiblemente después de ser liberado, como yo les decía, del encarcelamiento. Timoteo es dejado como encargado apostólico en Éfeso. Algunos, esto es una realidad de lo que el texto está diciendo, algunos estaban enseñando doctrinas extrañas. ¿Usted se imagina? Usted va a la iglesia y de repente empieza ahí alguien a hablar disparates y tonterías. ¡Wow! Timoteo tenía la encomienda de instruir a esas personas para que dejen de estar haciendo eso. Y esos maestros, dice el texto, estaban prestando oídos a mitos y genealogías interminables, que lo que hacían era engendrar discusiones inútiles. No, porque tal y tal cosa. No, porque yo creo que tal y había discusiones por tonterías, discusiones infructíferas y cosas que afectaban el avance de la obra del Señor. Y otra cosa que vemos es que estas personas se estaban colocando en una posición para enseñar algo en lo que ellos ni siquiera estaban calificados. Dice el versículo 7, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. O sea, porque uno puede no entender lo que otro dice, pero yo no entendía ni lo que ellos mismos decían. Y entonces, pero la manera en que lo decían eran categóricos. Hermanos, qué peligro. Una persona puede decir de una manera convincente un montón de disparates. No es solo la manera en que algo se dice. No queremos simplemente que hayan líderes que tengan una retórica tremenda. Es que lo que digan sea verdad. Lo que queremos es que se predique la palabra de Dios. El problema no estaba en la ley. Era el uso que le estaban dando a la ley lo que era incorrecto.
Versículo 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, etcétera, etcétera. Y finalmente él habla de lo que estaba ocurriendo por el problema de usar la ley de esa manera con el Evangelio. Dice, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, versículo 10 al final, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. El problema era que su enseñanza con respecto a la ley estaba combatiendo con el Evangelio y con la causa del Evangelio. De manera que era importante que Timoteo asumiera ese reto. Hermanos, no a todos nosotros Dios nos da la misma capacidad para bucear. Es importante que nademos en el mar de la palabra de Dios y de la doctrina. A algunos Dios les concede que cojan sin tanque aire y bajen un poco más. Y a otros Dios les concede que aprenden a bucear con tanque. Pero hermanos, es importante que nosotros aprendamos la sana doctrina para que podamos detectar la falsa enseñanza cuando se está diseminando. Es importante. Y hoy en día se escriben cosas que uno las ve y uno dice, oye, pero parece como verdad, no sé por dónde agarrar el asunto, pero hay algo que me suena raro. Hay gente que escribe hoy de esa forma hoy en día, para defender ciertos puntos de actividades y prácticas en las iglesias. Y hay que tener ese olfato de sabueso a veces para uno poder detectar algunas de esas diferencias que hay entre una cosa y otra. De manera que no menospreciemos la doctrina. Ni los pastores pueden menospreciar la doctrina, ni los miembros de las iglesias tampoco. Y una de las cosas que Pablo como maestro trata de inculcar en su discípulo Timoteo es la primacía absoluta de la palabra de Dios en el ministerio. Predica la palabra. Pero a la par con esto, Pablo procura advertirle del peligro de las enseñanzas que menoscaban el ministerio de la palabra. Si la palabra de Dios es el sustento de cualquier iglesia, las falsas doctrinas pueden robarle la vitalidad a las iglesias. Ese es el peligro. Y la tolerancia al error que muchos practican y abogan hoy en día no es conforme al amor ni a la unidad que Cristo predicó. Luego, a partir del versículo 12 del capítulo 1, nosotros vemos un mensaje de gratitud del mensajero del Evangelio. Pablo agradecido por la misericordia que Dios tuvo con él, la misericordia que le salvó y la misericordia que le colocó en el ministerio. Dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y Él prorrumpe en alabanza. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, vemos un profundo agradecimiento de Pablo por haber sido colocado en el ministerio. Es como si Pablo tuviera fresco como el primer día el hecho de haber sido salvado por un Mesías al que él mismo persiguió. ¿Por qué me persigues? Como si esas palabras, esa pregunta del Señor retumbara todavía en los oídos del apóstol Pablo. Sin embargo, Dios lo había colocado en el ministerio. Yo te voy a apartar para mí, para que tú prediques mi evangelio. De manera que, ¿cómo se puede salvar a alguien con un pasado tan oscuro como el suyo? Blasfemo, perseguidor y agresor.
Uno lee lo que Pablo hacía y de verdad es tremendo. Y que luego te digan, ese que tú ves que está ahí, ese se va a convertir. ¿Quién dije? Y Dios hizo la obra. Antes que Matt Boswell y Matt Papa compusieran su canción, ya Pablo cantaba en su corazón: mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Él dice allí: pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Y Dios lo perdonó. Y Dios lo usó de esa manera. Qué maravilla la gracia de Dios. Y aquí aparece la primera expresión de palabra fiel que encontramos en el libro. Hay otras dos más. Una en el capítulo 3, otra en el capítulo 4. Pero aquí dice palabra fiel y digna de ser recibida, aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Esa palabra es digna de ser recibida por todos. Tristemente no es así, pero debemos anunciarle esa verdad. Pero Pablo no vio su salvación como un fin en sí mismo, pero Dios usaría su ejemplo para exhibir su misericordia en su paciencia la salvación a todos los demás. El ver cómo Dios salvó a Pablo iba a ser un estímulo para muchos otros pecadores, para encontrar misericordia y gracia en el mismo Salvador. Por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo de lo que habrían de creer. Así que esa doxología, por tanto, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y luego en los últimos 3 versículos del capítulo vemos que todo ministro ha sido constituido en un soldado que pelea a favor del evangelio. Dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Recuerden que esta mañana el pastor Sujer nos decía que estamos en una guerra. Todo ministro de Cristo está en una pelea. Todo ministro. Y en este caso Pablo dice: estamos en una pelea, en una lucha contra las enseñanzas del diablo y sus emisarios, guardando la fe y buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y el versículo 18 habla de una comisión, un mandato, una instrucción, que fue la que él dio anteriormente en los versículos 3 al 5, sobre advertir acerca de las falsas enseñanzas. En el contexto a eso es que se refiere. Pero observen que la lucha contra la falsa doctrina no se trata únicamente de conocer intelectualmente la verdad, sino de vivir a la luz de la misma con una limpia conciencia. Por eso dice: algunos naufragaron en cuanto a la fe, porque no guardaron una limpia conciencia con respecto a estas cosas. Amados hermanos, no se trata solo de conocer la verdad, es vivir a la luz de la verdad que creemos o que decimos creer. Porque nosotros podemos hablar bellezas con nuestros labios y no necesariamente creerlas en el corazón. Y dice que algunos naufragaron en cuanto a la fe, por eso. Y Pablo da esos 2 ejemplos con nombre. Con nombre. ¿Se imagina? Que tu nombre esté apareciendo por ahí, de alguien que naufragó en cuanto a la fe. Himeneo y Alejandro. Himeneo es mencionado nuevamente en 2 Timoteo, y en esa ocasión para decir que fue alguien que llegó a negar la doctrina de la resurrección. Dice: evita las palabrerías vacías, 2 Timoteo 2:16, y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Oigan el peligro de estas cosas. La gangrena empieza a seguir corroyendo el cuerpo. Dice: entre los cuales están Himeneo y Fileto, y aquí añade otro nombre, Himeneo, pero menciona a Fileto también, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Ellos creían que ya la resurrección había pasado, y ellos lo explicaban de esa manera.
Imagínate, ustedes están escuchando un sermón y el sermón es acerca de que la resurrección ya pasó. ¡Wow! Alejandro es posiblemente el mismo que Pablo menciona en 2 Timoteo 4:14 como alguien que le hizo mucho daño. O sea que no todo era color de rosa. Cuando uno lee estas epístolas, uno ve todas las cosas que estaban sucediendo y de lo que tenía que encargarse Timoteo. Ambos fueron excomulgados de la iglesia por el apóstol Pablo. Eso en cuanto a esa primera parte. Una advertencia a Timoteo con respecto a la falsa doctrina. Pero venimos al segundo aspecto del libro, el segundo énfasis, en el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 16. Conducta en la casa de Dios. Conducta en la casa de Dios. Pablo no se concentra únicamente en lo que no se debe permitir, sino que ahora traza cuidadosamente el orden que debe estar presente en la casa de Dios y lo que debe caracterizar a la familia de Dios. Da primero instrucciones con respecto a la oración, capítulo 2, versículos 1 al 8. Dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. William Barclay argumenta que la exhortación a la oración está unida estrechamente a lo que vimos en el capítulo anterior. ¿Y de dónde él saca esto? Bueno, él dice: para que Timoteo y la iglesia sean firmes en la pureza del evangelio y estén comprometidos con la proclamación del evangelio, deben ante todo dedicarse a la oración. ¿Qué palabra del capítulo 2, versículo 1, une lo que dice allí con lo que había dicho antes? Pues, exhorto pues a la luz de esto, por tanto, entonces, si estos peligros están allí, oremos. Sigue diciendo él. La palabra pues, o por lo tanto, al principio de 2:1, muestra que las instrucciones de Pablo sobre la oración en este capítulo están directamente relacionadas con lo que acaba de decir sobre el encargo de Timoteo al final del capítulo 1. Es también a través de la oración que la iglesia lucha contra las falsas enseñanzas y los esquemas del diablo. Hermanos, luchamos orando. No, hay que hacer esto y esto, pero no te olvides de orar. No te olvides de orar. Las palabras ante todo muestran que la oración es una prioridad absoluta. No puede tener lugar ningún ministerio que no esté primero bañado en oración. Un gran amén a las palabras de Barclay aquí. Hermanos, el peligro era grande, el peligro era serio, y Pablo le dice: oren, oren. Por eso cuando los cultos de oración son flojos en las iglesias, flojas son las iglesias. Porque nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Hermanos, ¿en dónde podemos depositar esa confianza? ¿En nuestra sabiduría? ¿En nuestra confesión de fe? ¿En la historia que hemos vivido? ¿En los pastores que Dios nos ha dado? No. Nuestra confianza solamente debe estar puesta en Dios. Demostrémoslo en oración. La prioridad de la oración está muy clara allí. Debe ser ante todo, con todo tipo de oración, por todos los hombres, dice Pablo. Y uno podría fácilmente pensar que al decir por todos los hombres, ya no sería necesario hacer la especificación que él hace en el versículo 2. Dice: por los reyes y por los que están en eminencia, en autoridad. Sí, pero ya tú me dijiste en el versículo 1 que por todos los hombres. Eso no incluye a los reyes. Sí, pero él quiere especificar ese punto para que no falte. Él quiere aclarar algo allí. Mejor que zozobre a que falte. Hermanos, debemos orar por los reyes
y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Pablo está viendo este tipo de oración como estratégica para el avance de la causa de Cristo. No se trata meramente de vivir una vida sin problemas. Ay, sí, Señor, para que podamos vivir una vida tranquila, no hay con tanto problema como uno tiene. Esa no es la idea, ese no es el punto. Toda la enseñanza del Nuevo Testamento no nos permite pensar en esos términos. El tipo de oración de la que Pablo hace aquí es equivalente a: venga tu reino. No está mal que la iglesia piense en términos estratégicos al hacer la obra del Señor. Lo que sí está mal es no incluir oraciones verdaderamente estratégicas para que avance el reino de Dios. No oremos por nuestros gobernantes simplemente para evitarnos problemas. Ay, sí, para que no metan la ideología de género esa. Oremos por ellos para que el país mantenga un ambiente y un clima que sea favorable para la expansión del evangelio. No se trata simplemente de llenar las redes sociales de respuestas a los ataques de las doctrinas y prácticas progresistas y liberales, ni se trata de dar charlas contra ellas. Tenemos que pedir al Todopoderoso que vaya delante de nosotros como un poderoso gigante, aplastando toda altivez y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. Es estratégico, hermanos, que oremos al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Se fueron 2 pastores de aquí, oremos para que vengan más. Y más de 2. Y es estratégico que oremos al Señor de la mies que preserve a los obreros de la mies, que preserve a los que están. Es estratégico orar eso. Pero hay un aspecto más que Pablo menciona de manera específica, y es la oración que tiene que ver con la salvación de los individuos. Él dice: exhorto a que se hagan oraciones, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Salvación, oración para salvación. Orar por la salvación de los pecadores es un reconocimiento de que es una obra que solo Él puede hacer. Tenemos que hablar, predicar el evangelio. Eso es lo que Pablo dice en los versículos 6 y 7. Pero tenemos que respaldar esa predicación con oraciones para salvación. De manera que, sin importar el trasfondo étnico de las personas, la salvación es únicamente en Jesucristo. No hay un Dios para los judíos y otro para los gentiles. No hay un Mesías para los judíos y otro para los griegos. Por eso el texto que leíamos al principio: hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. En resumen, tenemos que orar y hacer oraciones estratégicas como parte de la misión de la iglesia. Sí, oremos. Cristo nos enseñó a orar por el pan de cada día. Pero, hermanos, no oremos que como prioridad nos pidió primero orar: venga a tu reino. Luego el versículo 8 dice: por consiguiente, o sea que está relacionando lo que acaba de decir con esto: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas sin ira ni discusiones. Ahí empieza a meterse Pablo en el tema del liderazgo masculino y aún en cuanto a aspectos de la oración. Es que las mujeres no oran. Claro que las mujeres oran. Vamos a ver lo que va a pasar con el tema de la enseñanza y el gobierno en los versículos ahí, en unos versículos más adelante. El hecho de que se mencione a los hombres de una manera particular en este contexto no quiere decir que haya otros contextos en que las mujeres bajo el liderazgo masculino no pueden también hacer cierto tipo de oración. Es lo que nosotros hacemos aquí cuando nos dividimos en grupos, por ejemplo, y oramos en los pequeños grupos y nuestras hermanas oran. Pero cuando alguien dirige y representa a toda la grey,
¿qué nosotros hacemos? Le pedimos a los hombres que oren. Hombres, ¿están orando? Sí, oro en mi casa, pastor. No, yo estoy hablando del culto de oración. Yo estoy hablando en el culto público. ¿Tú estás orando? Vamos a orar por esto y por esto y por esto. Necesitamos dos que oren por esos temas. Silencio. Sí, dos hermanos que pueden orar por eso. Silencio. Hermano, no. Que se levanten 10. No, ya hay dos aquí, ya siéntense. Debería ser así. Porque no es una ocurrencia del pastor. Es Cristo el cabeza de la iglesia que quiere que los hombres oren, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y luego tenemos instrucciones con respecto a las mujeres. Y aquí nos estamos metiendo en arena movediza. Es una sección con textos difíciles, porciones complicadas. Recordemos que Pablo está trayendo directrices a Timoteo para saber cómo guiar al pueblo de Dios. Y aunque los principios declarados aquí se pueden aplicar a otros contextos de alguna forma, recordemos que el propósito principal es con respecto a lo que sucede en la casa de Dios. Sobre la vestimenta, versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas, vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Pablo, pero ¿por qué tú no dijiste cuál era la longitud del vestido y la manga? ¿Y por qué tú no dices de cuánto para allá es que es costoso? No, Dios no obra de esa forma. Tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría y sumisión a su voluntad, deseo de agradarle a Él. Toma mi corazón para ti y que el corazón se refleje en estas cosas de una manera obvia, clara, donde evidentemente el punto es que sea una manifestación de la piedad en la forma como vestimos, en la forma de los adornos que usemos, etcétera, etcétera. Tiene que ser una manifestación de la piedad, eso es lo que está diciendo Pablo. Como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. ¿Tú profesas piedad? Bueno, es así que corresponde. Pregúntate si tú estás vistiendo de la manera correcta. Tristemente, algunos interpretan el texto como una prohibición absoluta de cualquier tipo de prenda por parte de las mujeres. El propósito de Pablo es más bien promover el decoro y la modestia. Es cierto que las barreras de género no están hoy tan definidas como lo estuvieron en el pasado, pero Pablo trata esto como un problema de las mujeres porque la obsesión con el vestir es algo más femenino que masculino. Los desfiles de moda son hechos con las mujeres en mente. Y consciente de esta inclinación es que Pablo escribe esta sección e instruye a Timoteo para que tome cartas en el asunto. O sea que los pastores aún se meten en esas cosas, ¿ven? Y es por eso que de cuando en cuando hay que volver a hablar acerca de la modestia en el vestir. Las hermanas tienen que tener criterios piadosos en cuanto al vestir en sentido general, pero especialmente si se trata de venir a la casa de Dios. La casa de Dios no debe convertirse en una pasarela de moda, y mucho menos en un lugar de seducción. Ahora, lo interesante, sin embargo, es que Pablo no se queda únicamente en el aspecto negativo, sino que dice que la verdadera obsesión femenina no debe estar en las ropas, sino en hacer buenas obras. Versículo 10. Que se vean, adórnate con buenas obras, que eso sea lo que se vea, se note en ti. De manera que, ¿qué te obsesiona más? Pero no solamente habla de la vestimenta, Pablo también habla de la enseñanza. Versículos 11 en adelante, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Como yo les decía, estas son enseñanzas que a veces se explican de una manera que hacen daño. Y hay textos difíciles aquí. Pero David Platt, en su comentario, en una serie de comentarios,
sobre comentarios cristocéntricos. Él es el que comenta 1 Timoteo y él hace una serie de pares de declaraciones, y ustedes verán a lo que yo me refiero, para ayudar en la interpretación del pasaje. Por ejemplo, él dice, aquí hay dos principios. Uno, el principio de la armonía. Interpretamos cada pasaje a la luz de toda la Escritura. O sea que vemos a Pablo citar textos de otros lugares para poder interpretar la Escritura. Dos, el principio de la historia. Dios ha revelado la verdad escritural en el contexto de ambientes históricos y culturales específicos. Hay cosas que afectan ciertas culturas y Él enseña cosas de cierta manera. Eso es una realidad, simplemente un principio interpretativo. Él no está diciendo esto es simplemente algo cultural, porque de hecho va a mostrar más adelante que no es así. Dos recordatorios, dice él. Recordemos que Dios creó a los hombres, Dios creó a los hombres y a las mujeres con la misma dignidad. No estamos discutiendo de dignidad aquí. Y dos, recordemos que Dios creó a los hombres y a las mujeres con roles complementarios. Es que no tenemos la misma función. Dios nos ha asignado la función. Thomas Schreiner escribe lo siguiente: dado que Pablo sustenta la idea de que las mujeres no deben enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres en la buena creación de Dios, el mandamiento aquí representa una norma trascendente. O sea, es una norma y es trascendente. No solamente se trata de lo que ocurrió en esos días en que Pablo está escribiendo a Timoteo. Cuando los escritores bíblicos apelan a la creación, dice Schreiner, tenemos una norma que todavía se aplica hoy. Cuando Pablo dice, no, es que con la creación fue de tal manera, ya, eso va a afectar a todos. Vemos también, hermanos, el aspecto normativo de lo que Pablo dice cuando lo comparamos con lo que vimos en el versículo 8 con respecto a los hombres. ¿Qué le dijo Pablo a los hombres? Quiero que en todo lugar los hombres oren. De manera que lo que dice se aplica en todo lugar. No en Éfeso solamente. En todo lugar. Cuando él dice en el versículo 9, así mismo que las mujeres, también es en todo lugar. Es algo normativo. Va más allá de lo local, va más allá de lo cultural. Sigo citando a Platt. Platt dice, aquí también hay dos prohibiciones. Uno, las mujeres no deben enseñar como ancianas, pastoras, supervisoras en la iglesia. Y dos, las mujeres no deben dirigir como ancianas, pastoras, supervisoras en la iglesia. Cito a Schreiner una vez más. Tanto enseñar como ejercer autoridad son cosas buenas en sí mismas, pero a las mujeres les está prohibido hacer tales cosas en la congregación. En lugar de enseñar y ejercer autoridad, deben estar tranquilas, que es lo que dice el texto, que no significa que deben guardar absoluto silencio, sino que deben mostrar un espíritu afable y apacible. Y cita 1 Pedro 3:4. Entonces explica, ¿a qué se refiere cuando dice que estén en silencio? ¿A qué es lo que está hablando? Porque nosotros encontramos en las Escrituras mujeres que profetizaban por el Espíritu de Dios. No creemos que todavía tenemos profetisas, pero Dios usó profetisas. Dos preguntas más. Dos preguntas, dice Platt. Cuando una mujer enseña o dirige, ¿está reflejando el patrón de Dios en la Escritura? Y dos, cuando una mujer enseña o dirige, ¿está reforzando las prioridades de Dios para el hogar? Hay contextos en que la mujer enseña y dirige de alguna manera. Sí. Una mujer tiene que enseñar a sus hijos, por ejemplo. Pero lo que ella hace tiene que ser llevando la regla de lo que Dios ha dicho de cómo funciona el hogar. Una mujer no puede enseñar algo contrario de lo que su esposo está enseñando en su casa. De lo que su esposo como cabeza está enseñando que se dirige, que se enseñe. Ese es un hijo de Dios. Es obvio. Tiene que respetar a su marido. Pero es interesante. Vamos a ver en el capítulo 5, si me da tiempo. Recuerden que yo les dije que era muy probable que yo no pudiera llegar a todo el material. Pero viendo estos capítulos como ejemplo, nos da una idea de cómo Pablo desenvuelve estos dos énfasis en el libro. El énfasis de tratar el problema de la falsa doctrina y el orden en la iglesia.
Es interesante, en el capítulo 5, al hablar del tema de las viudas jóvenes, dice que ellas debían cuidar a sus hijos y gobernar su casa. Oh, qué interesante. Ellas debían ejercer cierto tipo de autoridad en su casa. ¿Ven el punto? Es un asunto también de el contexto en el que una mujer lo hace. Entonces, no, Dios no quiere que una mujer sea pastora, que sea predicadora en la iglesia. Pero eso significa que no hay ningún otro contexto en que pueda enseñar. Sí, nuestras mujeres tienen un ministerio de mujeres donde hay enseñanza. Y las mujeres ancianas deben enseñar a más jóvenes. Hay múltiples contextos en que una mujer va a poder enseñar y capacitar. De hecho, es interesante que cuando se menciona a Aquila en las Escrituras, primero se menciona a su mujer, Priscila y Aquila. ¿Y ustedes creen que cuando Priscila y Aquila se juntaban con otros, como nosotros encontramos en el libro de Hechos, Priscila estaba todo el tiempo callada? No, hermanos. Depende el contexto de lo que está pasando y la oportunidad que Dios está dando. Pero hay un orden que Dios ha establecido para su casa. Schreiner, una vez más, la sumisión tiene una mala reputación hoy día, pero todos los creyentes han sido llamados a someterse a la autoridad y gobierno de Dios en sus vidas. O sea que si nos vamos a oponer al concepto de autoridad, tenemos que oponernos a los conceptos de autoridad de Dios. Dice, en última instancia, se exhorta a las mujeres a someterse a la autoridad de Dios, la cual es mediada a través de los ancianos obispos en la congregación. Desde luego, los ancianos obispos son falibles y la corrección puede ser necesaria, como se enseña en el capítulo 5. No obstante, en nuestra cultura autoritaria, antiautoritaria, debemos reconocer que Dios ha ordenado ciertas estructuras. Y las estructuras no son malas en sí mismas. Dios diseñó al pueblo de Dios y lo compara con una familia. Y en una familia hay orden, hay estructura. Y lo mismo en la casa de Dios. Luego da dos razones, esto añadiendo pares. Una, el diseño de Dios en la creación. Dios le dio la autoridad al hombre. Dos, la distorsión que Satanás hace de la creación. El hombre abdica su autoridad cediéndola a la mujer. Dos razones por las cuales él plantea lo que está planteando. Finalmente está el versículo 15, pero no me voy a meter allí. Se salvará engendrando hijos. Si tienes preguntas, simplemente escríbeme o acércate. Dos cosas que debemos saber con seguridad. Dice, las mujeres son santificadas en la medida en que glorifican a Dios en el cumplimiento de los roles y responsabilidades distintivos que Dios les ha confiado. Y dos, las mujeres no se salvan por engendrar un hijo, sino por medio de la muerte de Cristo, quien murió para que seamos el tipo de hombres y mujeres para el que Dios nos creó. Pero en esta sección encontramos también las instrucciones con respecto a los pastores, capítulo 3, versículos 1 al 7. Y ahí hay una palabra fiel más. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. ¿Hay aquí algunos que quieren hacer esa buena obra? Piénsalo. Quizás Dios te está llamando. ¿Tú estás seguro que no? Porque qué maravillosa la manera como Pablo lo dice. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. El cuidar la grey de Dios. Pero inmediatamente Pablo pasa a hacer una lista de las cualidades que debe poseer ese aspirante. ¿Qué peligro estaban confrontando aquí Timoteo? La falsa doctrina. Él dice, para confrontar ese problema hay que tener hombres fieles que estén cualificados. Para evitar precisamente ese problema que ellos estaban enfrentando, que algunos estaban enseñando disparates. Porque no puede haber alguien que diga una cosa con su boca y viva de otra forma. Tiene que haber consistencia. Y una de las maneras en que Dios protege a la iglesia de las falsas doctrinas es asegurándose de que quienes enseñan sean moralmente competentes e idóneos. Quienes predican el evangelio deben vivir el evangelio. Ahora Schreiner, una vez más lo cito porque él dijo algo que es muy interesante. Él dice, hay dos cualidades de toda la lista. Yo no me voy a meter en lo de la lista, pero dice, hay dos cualidades
que se requieren de los obispos que no son mencionadas con los diáconos: la capacidad de enseñar y la de gobernar la iglesia. Y dice él, notoriamente estas son las dos acciones que están prohibidas para las mujeres en 2:12, mostrando que las mujeres no deben funcionar como obispos. Los obispos deben tener la habilidad de enseñar las escrituras y deben guiar y gobernar la iglesia. Tal liderazgo no debe ser tiránico ni despótico. Pablo lo compara al cuidado de nuestro propio hogar y advierte en otro lugar en contra de exasperar a los hijos. Los obispos deben ser líderes, pero hay tanto firmeza como ternura en el liderazgo, fortaleza y convicción, y amor y bondad. Pero dice, qué interesante, los diáconos no son menos en dignidad porque no sean obispos, pero no tienen el don de enseñanza ni el de gobernar la iglesia. Las mujeres, porque son, a veces dicen, es que ustedes toman a menos a las mujeres. Es que Dios dio una posición diferente, nos complementamos. Los diáconos pueden decir, yo no, porque yo no puedo ser pastor, soy menos. No, Dios repartió los dones en la iglesia. Encontramos las instrucciones con respecto a los diáconos. Y luego encontramos el porqué de las instrucciones, que fue el texto que yo les leí al principio. Yo te escribo estas cosas, versículo 14, esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué es lo que sigue en el libro? Una vez más lo que yo les había dicho. Del capítulo 4, 1 al 16, Pablo vuelve a hablar del tema de los falsos maestros. Luego en el capítulo 5 vuelve a hablar del orden en la casa, cómo la familia debe funcionar. Y ahí está el pastor relacionándose con los demás en la iglesia, con los ancianos de una forma, con las jóvenes de una forma, con las ancianas, etc. Luego el tema de las viudas, cómo la iglesia debe encargarse de aquellas viudas que sean verdaderamente viudas. ¿Quiénes son esas? Las que no tienen nadie que las cuiden, porque primero debe ocuparse la familia. Eso es lo que está enseñando. O sea, el tema de los falsos maestros y el tema del cuidado y el orden en la iglesia. Y finalmente en el capítulo 6, Pablo vuelve a hablar del tema de los falsos maestros otra vez, que estaban promoviendo una enseñanza tipo el evangelio de la prosperidad, por hacerse de dinero, promoviendo la bendición del dinero. Y Pablo dice, no, lo que debemos procurar es la piedad. Y Pablo, ¿saben lo que dice? Lo que ocurre es que la falsa enseñanza provoca una vida no sana, pero la sana doctrina produce una vida de piedad sana. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El contentamiento es lo que va a enseñar y a mostrar el fruto de la obra del evangelio en nuestros corazones. Una sana doctrina que nos hace estar tranquilos en nuestro Dios. Y Pablo incluso instruye a Timoteo, le dice, mira, ten tu cuidado, ten tú mucho cuidado, huye de estas cosas. Pablo no está diciendo, pero ya tú eres un hombre probado, yo no tengo duda. Ten cuidado, Timoteo, y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y es más, dile a los ricos de la iglesia, dile a ellos que tengan cuidado en dónde ponen su confianza. Hermanos, en todo este tipo de cosas se mete Dios en nuestras vidas, porque es su casa, y en su casa se hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. O que Dios nos dé corazones obedientes, sumisos y amantes de su voluntad, para agradarle en la manera como hacemos iglesia. Yo doy gracias a Dios por 1 Timoteo, y espero que tú también.